Continuando con el análisis o la conversación con los candidatos o precandidatos de Liberación Nacional, el día de hoy le toca a don Rolando González Ulloa su participación en Noche sin Tregua. Don Rolando ha sido secretario, ha sido diputado en 2 ocasiones y ha estado en el Ejecutivo también en varias ocasiones. Don Rolando, un placer tenerlo aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias, muy privilegiado de compartir esta noche con usted, Claudio, y con la gente que nos está viendo. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Usted tiene una vasta historia en el Partido de Liberación Nacional, nadie duda de su participación, de su afiliación a este partido. Sin embargo, me llamó la atención que usted viene presentándose como el candidato del pueblo, tratando de marcar una diferencia con los otros candidatos. ¿Qué lo hace a usted ser del pueblo que los otros no tengan para poder pregonar eso? Primero, la cuna. Yo nací en la pobreza material, en una casa de piso de tierra, con un techo lleno de hollín, porque cielo raso, ni en broma, con una madre heroica y una familia solidaria que, haciendo y vendiendo tamales, fuimos construyendo un sentido de la vida. Mamá era una mujer que entendía que el trabajo dignifica y honra, de grandes valores y de una actitud de servicio perenne. Entonces, desde chiquillo me enseñó que el servicio era parte del ser. Cuando digo que soy el hijo del pueblo, que soy la voz de los de abajo, es porque quien me está viendo, tal vez sí, tal vez no, ha estado en un sindicato, ha estado en una cooperativa, en una asociación de desarrollo, fue mejenguero de barrio, cuando se podía mejenguear en las calles, jugó en equipitos de fútbol. En mi caso, soy sastre, soy carnicero, trabajé en una fábrica de embutidos, estuve en el mundo de los negocios, no porque los tuviera, sino porque trabajaba en el mercado de Alajuela vendiendo verduras, vendiendo pollo. En algunas navidades ponía mi chinamito a la orilla del mercado para vender y hacer un cinquillo para ayudar en la casa. Entonces, cuando digo que soy el hijo del pueblo, es que lo tengo en mi textura integral, mientras que quienes están en la guerra de las galaxias son personas que han tenido condiciones de vida mucho más confortables, mucho más cómodas. ¿Qué guerra de las galaxias? ¿Los ve usted como grandes estrellas, como imposibles de alcanzar para Rolando González? ¿O? Todo lo contrario, son referentes a los que veo con respeto y con cariño. Yo admiro mucho a la gente que es triunfadora en el campo que sea. Nadie que sea exitoso obtiene el éxito gratis, pero no hay duda de que hay 2 compañeros en la lucha de tendencias que han hecho de la danza de los millones una acción consuetudinaria en la campaña. Es gastar y gastar y gastar y despilfarrar, porque tienen o porque alguien les da. En una Costa Rica con condiciones socioeconómicas difíciles, donde hoy a esta hora, cuando nos están viendo, hay más de 300.000 personas que no han comido y 1 millón de personas que están bajo la línea de pobreza, hacer ese grado de despilfarro que hacen mis colegas me lleva a hablar de la guerra de las galaxias, porque es allá arriba, en el cucurucho, y por eso les cuesta tanto bajar al corazón del pueblo, donde yo tengo la sintonía. Ahora, usted tiene muchos años de estar en política, al ciudadano le va a costar, le cuesta, si usted no lo cuenta, le cuesta imaginarse que usted sigue siendo del pueblo o que es del pueblo. Pero por otro lado, nos acaba de decir de que hay gente que o porque tienen recursos o porque les dan. Usted también ha estado mucho tiempo y ha sido gerente o jefe de campañas. ¿Por qué les dan? ¿Les dan porque los ven con más posibilidades de triunfo? ¿Les dan porque creen más en ellos? ¿Les dan porque de alguna manera compran intenciones futuras? ¿Por qué les dan? Usted que ha estado tanto en política. Hay que preguntarle a los que dan. No, pero usted está en política, usted sabe. Nunca he sido de los que dan, porque no tengo que dar más que mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio. Pero ha estado en jefe de campaña donde se recibe y vienen los recursos y se distribuyen. Yo no he sido jefe de campaña ni he manejado la parte de finanzas, nunca, en ninguna campaña. Y en las mías han sido campañas más de carencias que de abundancia. Pero hay diferentes categorías de gente que ayuda en las campañas políticas.
personas que ayudan poniendo su trabajo, su sacrificio, o personas que ayudan monetariamente. Yo decía al principio que a mí me enseñaron desde chiquillo que servir es parte de la vida, y en política hay dos grandes corrientes: la corriente de quienes se sirven de los cargos públicos y la corriente de quienes servimos en los cargos públicos. Quienes se sirven hacen negocios y política simultáneamente. Yo aborrezco eso. Yo admiro al empresario exitoso, quisiera que esté en los gobiernos, pero desprendiéndose de las actividades empresariales. Y admiro al político que, habiendo hecho camino, quiere hacer dinero. Bueno, váyase a la calle y haga dinero. Pero cuando se cruzan esos cables, y eso perfectamente ocurre en materia de donaciones, es muy delicado. Yo no puedo estar en política sin contar con colaboraciones de distinta índole. Entonces, tampoco soy un crítico acérrimo o un descalificador de toda persona que contribuye o que solicita una contribución. Nada más que dos compañeros protagonizan allá en el Cucurucho un pleito en donde se tiran piedras uno a otro, olvidándose que el 3 de abril o nos tomamos de la mano para caminar juntos como Liberación Nacional, o no hay camino para Liberación Nacional. Yo decía cuando usted se inscribió y cuando pagó los 25 millones que no tenía ninguna lógica que un partido, el más viejo, el más fuerte, y después de haber despilfarrado 5.000 millones en la campaña electoral del 2014, tuviera que pedirle 100 millones a 4 candidatos para poder hacer su proceso interno. A mí me parecía que era ilógico. Pero alguna gente también me ha dicho, no, es que... Y entonces dije que hasta usted había tenido que hipotecar su casa. Entonces alguna gente me dijo, no, hombre, eso es puro populismo. Rolando González debe tener la plata y dice que hipoteca su casa para llamar la atención. ¿Será parte de ese juego de ser el candidato del pueblo? La gran ventaja... Otros dicen que aquí es responsable hipotecar la casa para participar en política. Quien es auténtico es que puede pasar por cualquier escáner. La hipoteca está documentada, mis bienes están declarados desde hace 8 o 10 años en la Contraloría, año con año. Los ingresos de mi familia son todos demostrables porque además vienen con declaraciones por la condición de estar en política. Mi carro se lo debo al banco, mis cuentas están ahí en el Banco Popular. No hay mucho donde perderse. ¿Por qué arriesgar la casa que uno tanto cuida y protege, ponerla en hipoteca, donde algo pareciera que usted no va a ganar ahorita, el día de hoy? Puede ser que lo haga, yo no digo que no lo va a hacer, pero pareciera que está apostando sobre la base de algo que es un intangible. A mí me encantan esos criterios de pareciera que no va a ganar. Eso mismo decían de varios en todo este continente. Y usted tiene muy cerca como jefe de campaña de Luis Guillermo Solís, y eso le debe inspirar mucho también. Y lo inverso, cuando decíamos ya ganamos y no ganamos. Entonces, para los que están viendo que la parte alta es garantía de triunfo, llévenla suave. Hoy puedo decir que en los últimos días salió la última encuesta, y esa encuesta dice que yo tengo un 8% en la convención abierta. La de Liberación Nacional es abierta. Que obligaría a segunda ronda, no le daría Figueres ni Antonio llegan al 40%. Entonces, estoy apenas en la primera de tanteo, sin plata, arrancando y ya con 8%. Y a menos de 2 meses. Denme tiempo y vemos, son los mismos 2 meses para todos. Sí, pero que ellos han corrido más rápido, es que ellos no han crecido, han decrecido, han involucionado. Las adhesiones y la plata no les han generado ningún beneficio, nada, ahí no hay ningún salto. En cambio yo voy subiendo despacio pero con firmeza. A mí me parece, Claudio, que esto tiene que ver con principios. Yo soy político, y un día de estos un comentarista en un periódico intentaba ortigarme diciendo que yo decía que era político de raza. ¿A qué me refiero? Bueno, la gente de alcurnia le cuesta mucho entender el hablar del pueblo. Cuando uno dice que una persona es un jugador de raza, es que lo trae natural. Un peleador de raza lo trae natural. Un político de raza lo trae natural. Eso me ocurre a mí. Yo peleo por principios, por tesis, por reivindicar algunos de los valores originales de Liberación Nacional y restablecer en este país ejes que tienen que ver con la solidaridad y que los hemos venido olvidando. Sobre si es un riesgo, claro que es un riesgo, pero si en lo que me queda de ser diputado no reúno el cacao para pagar la hipoteca, pues estoy complicado. No obstante, Dios proveerá y yo trabajaré.
y no termino con la Diputación mi capacidad productiva. Ahora bien, en algún momento la gente también piensa que la candidatura de Rolando González es muy regional, que es candidato de Alajuela. Pero cuando uno revisa Alajuela, es posible que en Alajuela es donde Rolando González Ulloa tenga más enemigos políticos. Desde la perspectiva de la dirección superior en Alajuela, pensemos en el choque que hubo con el alcalde Thompson y su esposa, pensemos en las diferencias políticas permanentes de Fabio Molina y usted. Entonces, no solamente esa provincia es difícil, sino que debería ser un baluarte suyo. ¿Cómo lo ve? Hoy mi mayor fortaleza estará en Alajuela, Limón y Cartago, sin ninguna duda. Me parece que voy a crecer mucho en Alajuela, Limón y Cartago, conforme vaya avanzando. Y San José he empezado a trabajarlo en los últimos 15 días, porque la gran área metropolitana es muy complicada sociopolíticamente. Hay que llegarle a la gente con otro estilo, con otro tono. En lo que he empezado a hacer me ha ido muy bien. Alajuela, Cantón Central, tiene la particularidad de que hay una gravitación importante de una persona en política, el alcalde, y en el caso mío, para no hacer ruido, había cedido espacios. Ahora voy de regreso. Lo que pasa es que entendiendo, primero, que la adhesión del alcalde de Alajuela, Antonio Álvarez, no le sumó ni un punto. Segundo, que Alajuela, Cantón y provincia tienen otra vez la oportunidad de un presidente de Alajuela. El último fue Luis Alberto Monge. Curiosamente, Luis Alberto Monge estudió en el Instituto de Alajuela, yo también. Vivió en el barrio del Carmen, yo también. Amante de su madre, en mi caso también. Entonces es una fuente de inspiración, ¿verdad? Yo en Luis Alberto veo una referencia de la sensibilidad sin poseer las calidades que tenía Luis Alberto como político, como líder, como humanista. ¿No quiere usted levantar un poco ese dolor por la reciente muerte del expresidente? No, lo que siento por Luis Alberto es una inmensa admiración. Y es extraño. ¿O deja de lado a las administraciones posteriores de Oscar Arias, hay de algo María extraño, Figueres, que son contrincantes suyos hoy, entonces se devuelve al 80? No, es que Luis Alberto Monge es el único pater familias que quedaba. Es el último patriarca de Liberación Nacional. Yo a Luis Alberto siempre lo vi hacia arriba. Con los demás compañeros de partido me veo horizontalmente. A nivel de Liberación Nacional hemos recorrido caminos juntos. Unos han alcanzado sus metas, otros estamos en proceso. Entonces con Luis Alberto lo que tengo es una referencia existencial, emocional, ideológica. Me parece que su autenticidad se irradió sobre mi generación, la generación de los 70. Ahora bien, usted fue secretario de Liberación Nacional. Tiene más argumentos para poder desarrollar el tema que le voy a plantear. ¿Por qué un partido tan fuerte como Liberación Nacional, cada vez que viene una convención, tiene que pedirle 25 o 30 millones a sus candidatos? No tiene ninguna lógica que Liberación siempre esté pasando esas penurias para procesos internos. Yo hubiera preferido un modelo menos oneroso, pero las realidades financieras del partido son las que existen. El sistema de financiamiento estatal es bueno, creo que cauteriza un poquito la posibilidad de la injerencia de capitales impropios, pero no le permite a los partidos hacer administración electoral. Es un bloque muy fuerte para el cierre electoral nacional, otro para el municipal, una parte para capacitación y mujeres y un poquitito para organización. Entonces, lo que son los procesos previos no hay cómo cubrirlos. Y el partido tiene tres opciones: se endeuda, va a pedir plata o le pide a los aspirantes. Yo protesté porque me parecía que era una desmesura, que eran 100 millones entre 5 y si no éramos 5 entonces había que pasar a 25, a 33 o a 50 millones. Al final de cuentas quedamos en 25 y es muy duro, cuesta mucho. Para algunos es muy fácil, pero para otros es muy difícil. Ahora, usted estuvo de jefe de campaña en la administración, en el proceso pasado, el 2014, cuando Johnny Araya era candidato. Nunca se plantearon de esos 5.000 millones o más haber dejado algo en las finanzas del partido, porque al final de cuentas le dejaron una deuda grande al partido, se gastó mucho dinero, se votó, porque en la segunda ronda
el candidato no participó. ¿No le falta a Liberación también madurez en su dirigencia para aprovechar esas oportunidades de ser un partido que esté sano en sus finanzas? Es cuestión de puntos de vista. En la campaña de Laura se hizo una contención de gasto importantísima. En la de Johnny también. Contrario a esa terminología, fue una campaña mucho más austera que otras previas. Y tiene una particularidad. Es la campaña en donde el Tribunal Supremo de Elecciones acepta el 100% de las liquidaciones. O sea que hubo un control minucioso de los gastos. Es fácil, después de que se tira un penal y no se mete, decir cómo se puede meter. Y hoy hay gente del partido que habla de esto, aclarando que yo no fui jefe de campaña, yo era gerente de campaña. Yo no tenía que ver con la parte de finanzas. Yo tenía que a mí siempre me pareció que era bicéfala esa dirección, jefe y gerente. Yo tenía que ver con organización y Antonio tenía que ver con estrategia, imagen y finanzas. Por cierto, esencialmente. Por cierto, es interesante, y esto ya alguna vez se lo pregunté, es interesante que los dos, jefe de campaña y gerente de campaña, de la derrota más dolorosa que ha sufrido Liberación Nacional, sobre todo por el espectáculo del retiro del candidato, estén hoy como candidatos de Liberación, y los dos, ambos diputados. ¿No teme usted que la gente le pase la factura por ser usted y Antonio Álvarez los testigos de la corona del retiro de don Johnny Araya? A mí no, Antonio sí. Y ¿Por qué usted no? Porque a mí no. Sí. Primero, porque Johnny Araya no me da la decisión a mí. O sea, Johnny dice, estoy con Antonio y vuelvo a Liberación si Antonio es el candidato. Entonces, a mí que me registren. Segundo, yo no supe de la decisión de Johnny, sino al amanecer del 5 de marzo, cuando Antonio Álvarez me llama después de medianoche, yo vengo de una gira, y me dice Johnny que te informe que tomó esta decisión. Durante el día 4 habíamos hablado, Antonio y yo, 2 veces, y yo le había manifestado por teléfono que tuvieran cuidado de no cometer un error. O sea, ya venía la idea, ya pululaba. El 4 es el día en que se fragua la decisión. El 5 se comunica, yo la conozco horas antes. Y adicionalmente hay un factor, cuando hay un movimiento para reivindicar a Johnny dentro de la fracción parlamentaria, yo soy el único diputado que no firmo. Y no firmo porque tenía reservas éticas, reservas políticas y reservas legales. Hoy el tema está dirimido por la Sala Constitucional y celebro que le haya ido bien a Johnny. Pero cuando el caso se da, el Tribunal de Ética resuelve, el Tribunal de Alzada confirma, el Tribunal Supremo de Elecciones rechaza, de manera que hay una concatenación de actos jurídicos que me parecía que eran defendibles. Y que usted era gerente, usted tenía que darle, usted lo planteó bien ahora, usted tenía que darle a toda la dirigencia las explicaciones del caso. Me imagino que usted le pidió al jefe de campaña, Antonio Álvarez, o al candidato, que le dijeran por qué razones se retiraban, para poderle explicar a toda esa dirigencia que usted estaba informando de todos los procesos de campaña, por qué se retiraba el candidato. Ese es un momento muy doloroso de mi vida, Claudio, y cuando quiero ser candidato y presidente es algo sobre lo que quisiera pasar, pero se lo resumo. La respuesta es porque había 4 encuestas muy duras en contra y que veníamos bajando en las encuestas y los ingresos económicos habían disminuido y consideraban que no nos podíamos levantar, y entonces el candidato decide, junto con algunas otras personas, entre las cuales yo no estuve, que para el proceso electoral. Yo presento mis observaciones en el comando de campaña y me opongo clarísimamente, pero en todo caso le digo, la decisión es suya, yo la respeto, no la comparto, no tendrá de mí un solo comentario público, seguiré la campaña aunque sea solo. Lo dije en el directorio, después lo dije en la fracción parlamentaria nueva también, y vinimos al Hotel Crown Corovici. Hay una conferencia de prensa con algunas figuras en una parte alta, yo estaba en un rincón porque lo que tenían eran lágrimas en los ojos, no palabras para hablar con la prensa. Después de eso me arrollé las mangas, me puse los zapatos de campo y me fui a recorrer Costa Rica igual que lo estoy haciendo ahora. Sin un 5 en la bolsa,
para llevarle ánimo al corazón de la gente sin poder darles una explicación convincente. El presidente Arias y el mismo candidato Antonio Álvarez utilizan mucho la referencia de que Liberación Nacional en el 2018, si no gana, desaparece. Usted es un hombre que tiene más de 40 años seguramente de ser parte de Liberación Nacional y ha pasado momentos difíciles como ya en los 70s, con el triunfo de Rodrigo Carazo, qué decir de 2 periodos consecutivos donde gana la unidad. Usted ha vivido crisis en Liberación Nacional. ¿Qué opinión le merece un comentario tan apocalíptico del presidente Arias de que si Liberación no gana en las próximas elecciones será sobre la base de lo que pasó en esa ocasión o la base de 2 derrotas? ¿Cuál puede ser el sustento del presidente? Lo que opino se lo escribí y lo puse en redes sociales. Yo no puedo aceptar que Oscar le diga a Costa Rica que si no es su ahijado político, antiguo enemigo recalcitrante, Antonio Álvarez, el partido no tiene posibilidades de ganar. Eso es un menoscabo total a Sigifredo Aiza, a Rolando González, a José María Figueres. Entonces fue la primera reacción: no descalifique si no está dentro del redondel. La segunda reacción es en esa visión tremendista o apocalíptica. No la puedo compartir. Liberación Nacional tiene 65 años de alegrías y tristezas. Las batallas entre don Pepe y Daniel vaticinaban que el partido se acababa. Cuando Daniel dice yo quiero ser candidato y don Pepe le dice yo también, y entonces Daniel dice vamos a una convención, don Pepe le dice no se preocupe, sea usted candidato de Liberación y yo hago un partido. Y Daniel entiende de inmediato cuál es su piso y se sale, le ayuda a don Pepe y después es presidente. Entonces la visión de Oscar es más o menos, si no soy yo primero, o si no es quien yo digo segundo, se acaba Liberación Nacional. Pero ¿quién ha visto eso? La Liberación Nacional está para ganar en el 2018. Depende de nosotros. Si allá arriba José María y Antonio y los aláteres de ellos siguen la guerra de las galaxias que tienen y siguen la danza de los millones, yo no sé cómo se van a reconciliar el 3, pero bueno, ya se reconciliaron Oscar y Toño, entonces no veo problema en que después se haga lo propio. La política pero es veleidosa, ¿verdad? No es un asunto fácil. Yo creo que nosotros podemos ganar en el 2018. No estamos ganando. Y la persona que une a Liberación Nacional es Rolando González. Ahora, yo no le estoy tirando piedras a ninguno. Lo que sí digo con claridad es cómo evalúo las cosas. Cuando yo digo, Claudio, yo soy el que siempre ha estado. Soy el que ha ido a todas las campañas, aún con las personas que me han enfrentado, derrotado nunca ha sido arista, y dañado. Nunca he estado en gobiernos aristas. No, pero sí estuve en las campañas de Oscar Arias. Fui director nacional de empleo del gobierno de Oscar Arias con Edwin León como ministro. Y antes de asumir, fui a la Universidad Nacional y le dije, don Edwin, vengo a presentarle la renuncia a la dirección de empleo. Usted va a ser ministro de Trabajo y liberacionista, pero yo no correspondo con su corriente. ¿Por qué le molestó usted tanto que Antonio Álvarez? Y me dijo, usted se queda porque usted es un hombre en el que confiamos y un liberacionista de siempre. ¿Por qué le molestó usted tanto que Antonio Álvarez no les presentara a ustedes su separación del puesto de presidente de la Asamblea? Usted fue el único que levantó el grito en plenario en relación a los 18 diputados. En muchas cosas siendo a ser el único. Eso me da una gran libertad. La razón es política, es partidaria y es jurídica. Antonio es miembro del directorio de la Asamblea Legislativa. Es un órgano colegiado. No le comunica nada. Es miembro de una fracción de 18. Nos deja con 17. No nos comunica nada. Es miembro de un plenario legislativo de 57. No le comunica nada. Yo me entero por la prensa el 11 de enero a las 11:45 de la mañana que llegue el comunicado, cuando estoy terminando de escribir la candidatura. Jurídicamente no hay en el reglamento ni en la Constitución ninguna base legal para que un diputado se aparte de su cargo 2 meses, indistintamente que reciba o no reciba remuneración. Es un órgano de 57 personas que pierde el quórum estructural porque una de esas personas no está. Simple, es un elemento de construcción jurídica pura.
Entonces yo he dicho mis reservas, con consideración y con respeto, pero no puedo dejar de decir lo que estoy viendo. Y me parece que por lo menos debió haberle informado a la fracción. ¿Y sus reservas sobre José María Figueres? Sobre José María Figueres, me parece que es un hombre inteligente, valioso, que tiene buenas ideas, un ejecutivo, y todavía tiene un nubarrón sobre su cabeza en los temas del pasado. Hay una, ¿qué será? Una disputa posicional, especialmente con un diario nacional, sobre si hubo o no hubo contrato en el caso de Alcatel. Él ha dicho que no lo hubo. Bueno, me parece que en ese caso su contraparte que le pagó podría ratificar documentalmente que eso no existe, o testimonialmente, y ese es un aspecto importante. A él le reconozco muchos atributos, igual que lo reconozco a Antonio, ¿verdad? O sea, me parece que Antonio es un empresario exitoso, un muy buen ejecutivo, un hombre que en la mesa chiquita de las negociaciones funciona muy bien. A Antonio le cuesta mucho llegar al piso, le cuesta mucho llegar al corazón de la gente, es muy frío, es muy distante. José María es más cálido, pero me parece que el tiempo en el exterior también lo alejó del corazón costarricense. Por eso yo digo que soy el mejor. ¿Y qué quiere decir, Rolando? Siento, vivo, palpito, vibro con el pueblo costarricense. ¿Qué quiere decir, Rolando, cuando dice sí a Costa Rica? Porque a mí el eslogan no me dice nada, pero tal vez si uno lo explica, ¿qué quiere decir sí a Costa Rica? A mí me dice todo. Sí a Costa Rica, porque la próxima campaña electoral no es Liberación Nacional, ni es Rolando González, ni es José María Figueres, ni Antonio Álvarez, ni Oscar Arias, ni Cifre Baiza. Es Costa Rica determinando un nuevo derrotero, participando en la definición de una ruta y construyendo esa ruta y fiscalizando el trabajo de esa ruta. Si hubiera optado por una expresión más liviana, menos inclusiva, no me sentiría a gusto. Yo soy un hijo del pueblo, soy liberacionista, pero tengo muy claro que aquí, si no juntamos factores, no vamos a salir del atasco. Y en relación a la visión apocalíptica de Oscar, hay un detalle. Cuando nosotros perdimos con Corrales y Rolando Araya, yo tuve que apechugar la derrota y renuncié a la Secretaría General porque el partido entraba en picada, y renuncié a la Secretaría General para que se abriera un espacio. Hice una investigación nacional y el resultado que me dio un estudio con documentos es que la primera causa de las derrotas no era el candidato, ni la publicidad, ni el transporte, ni la dirigencia, era el canibalismo. Y en Liberación Nacional el canibalismo más acentuado ha venido de las cúpulas, de quienes han tenido más poder. Yo he sido parte de la cúpula, pero yo fui secretario general precisamente compitiendo con Cifredo, y sabe qué cosas, y gané. Y mi reelección, no solo fui apoyado por todos los expresidentes vivos, sino que logramos integrar un comité ejecutivo por consenso, lo que muestra que mi capacidad de conciliación es muy desarrollada y siempre le he puesto al servicio del partido. Por eso es que yo no comparto esas visiones. No hay una contradicción entre lo que usted nos dice ahora, que usted fue de la cúpula, con lo que recientemente, hace unos días dijo que usted no es de la élite, que usted no es de la cúpula. O sea, usted era de la cúpula, nos dijo, acaba de decirnos hace unos segundos. No hay ninguna contradicción. Si la hubiera, la oculto. No, quien ha sido secretario general del partido ha estado en la cúpula. ¿Pero por qué nos dijo hace algunos días en los medios que usted no era? Por una razón muy sencilla. Parte de la élite ni de la cúpula. Hoy yo no soy de la élite ni de la cúpula. Hoy soy el que viene de abajo hacia arriba. Arriba están quienes han logrado pagar encuestas excluyéndome, y que cuando aparezco en la encuesta se ven las cifras reales, quienes han pactado debates con medios de comunicación excluyéndome, quienes han dilapidado millones mientras Costa Rica observa a Liberación Nacional otra vez haciendo sobreexposición innecesaria. Vea qué paradoja. Cuando empieza la campaña de los millones, con televisión, prensa escrita, redes sociales, vallas, el Partido de Liberación Nacional todavía no ha declarado que somos precandidatos. Entonces yo me refiero a esa cúpula. Hoy yo no estoy ahí, estoy compitiendo desde abajo
agarrado de la mano con la ciudadanía, recorriendo el país, hablando directamente, aprovechando al máximo la generosidad de productores, de directores como usted, Claudio, que nos permite hacer democracia participativa. Entonces yo no puedo depender de vallas. Ningún candidato de Liberación, ninguno de los cuatro representa ninguna renovación para el partido, por lo menos visual para la gente. Puede ser que tal vez en algunas posiciones... ¿Qué es una renovación? Ahorita vamos al tema. La gente los ve a todos prácticamente como un poco más de lo mismo, de la misma élite, del mismo grupo. La renovación vendrá con las ideas. La renovación vendrá con nuevas figuras apareciendo detrás de un líder. Sin embargo, en ese marco, Liberación tiene una expertise, una experiencia que para bien o para mal en algunos momentos le será reconocida y en otros le será criticada. Usted ha estado en la función pública por bastantes años. Es posible que cuando uno está por tantos años en la función pública, se sabe de memoria los problemas del país porque son los mismos de hace muchos años sin solución, no porque tenga las soluciones. Por ejemplo, ¿qué nos podría ofrecer diferente de lo que se ha discutido en la Asamblea Legislativa, o cuál es la posición suya con el tema del déficit fiscal, que es un tema que usted debe tener el dedillo de estar en la Asamblea Legislativa? ¿Qué visión diferente o qué visión responsable podríamos encontrar en usted como presidente de la República? Primero, lo que le voy a decir suena común, pero le voy a poner casos. Hay que cobrar lo que se están robando. Le doy un caso. Importación de cerveza. Se están evadiendo más o menos 2.000 millones de colones al año. Entonces, los interesados van al Ministerio de Hacienda y llegan al entendimiento de que eso se resuelve administrativamente. No ha salido el decreto. Entonces, yo presenté un proyecto de ley para que se cobre, y la diferencia entre lo que están cobrando y lo que se llegue a recaudar, que se lo asignen a deportes para que no sigan haciendo fiesta con eso. La ley de fraude fiscal, eso es una creación conjunta de gente del gobierno y de gente de varias fracciones, donde nosotros fuimos protagonistas. Todavía no está operando, pero me parece que es un instrumento que va a cambiar determinadas condiciones, que ha ortigado mucho a unos sectores porque van a tener que mostrar los registros de accionistas, y eso ha perturbado el ánimo. Yo tengo fe que el Banco Central va a hacer un trabajo extraordinario en esa materia. Tercero, creo que hay que revisar la composición del Estado. No uso las tesis de algún político que hace la lista y dice más o menos porque yo digo esto hay que quitarlo. Cerrarlo. Yo creo, usted, Otón Solís? Sí, yo creo que hay que dinamizar opciones. Y le menciono dos. ¿Qué hacemos con Dinadeco y el IFAM? El IFAM tiene la plata y Dinadeco tiene las necesidades. Perfectamente se podría hacer un análisis participativo con plazo perentorio para hacer una función que permita reducir costos y optimizar el uso de los recursos. El caso del ICE y de Recope. El ICE es energía y telecomunicaciones, pero ¿cuál energía? Solo electricidad. Y además bloquea de alguna manera el crecimiento del sector productivo privado. El Recope es una refinadora que no refina, importa y distribuye. ¿Por qué no unirlos en un instituto de energía y telecomunicaciones, donde las energías alternativas tengan una casa de investigación, de control de calidad, de distribución, manteniendo al ICE como elemento hegemónico? Eso nos quita una presidencia ejecutiva, unas cuantas gerencias, una junta directiva, y además se homologan las convenciones colectivas y vamos a la baja en gastos. Eso tiene que ver con materia fiscal. Y lo otro, estoy acuerpando con mi firma y mi apoyo la tesis de la Contraloría de que las instituciones autónomas pasen su presupuesto por la Asamblea Legislativa. Es una locura que la Asamblea Legislativa, que es el órgano de control por definición, solo ve el 30% del presupuesto, y el otro 70, 65% lo ve la Contraloría con las autónomas. ¿Para qué está amparado eso a un artículo constitucional de autonomía administrativa que tienen los entes autónomos, el 188, claro, ¿verdad? Sí, pero es absurdo, no, porque entonces las autónomas empiezan a copiar superávits, los meten en bonos del Estado. Entonces es
pasarse la plata de una bolsa a la otra. Eso podría darle mayor estabilidad a la economía costarricense. En otro tema, usted viene todos los días, en estos días debe estar sufriendo terriblemente el tema de infraestructura, que usted viaja a la abuela a Cuesta de Moras, por lo menos de lunes a jueves, de lunes a viernes, y ahora en campaña seguro de lunes a domingo. El tema de la platina ha sido un símbolo de la ineficiencia de este país. En 2 gobiernos de Liberación Nacional se atrofió el tema. Ahora parece que en 2 meses saldremos de eso. Pero, ¿qué hacer con la infraestructura de este país para que la gente vuelva a vivir sanamente? La semana pasada le decía yo a su colega, a su par, Sigifredo Aiza, de que este tema de la platina nos muestra que somos tan vulnerables. Un pinche puente convulsiona todo el país. Voy a usar ideas propias y ajenas. Yo creo que Costa Rica tiene una visión del desarrollo valle centralista. Sí. Todas las luces están en el Valle Así Central. es. Entonces, lo primero es que tenemos que cambiar los ejes. Nosotros debemos empujar el desarrollo hacia las Se ha dicho eso periferias tantas veces. y no dejar de atender el centro. Pero no pierde vigencia porque Elementos concretos, apoyo del canal seco. Veremos después los temas ambientales y de beneficios solidarios para los pueblos que van a ser cruzados por el canal seco, pero es un proyecto con una visión país que trasciende cualquier bandería política y cualquier coyuntura. No es un proyecto inmediato, pero puede llegar a generar 70, 80, 90 mil empleos. Y además rompe el esquema del tránsito pesado de todo el norte y el centro del país. Segundo, no es para mi gobierno, es para dejarlo. Buscaría el financiamiento para hacer los estudios necesarios y abrir un camino del Pacífico Central al Caribe. Eso tiene grandes implicaciones, especialmente ambientales, pero este país no puede seguir entrabado en el absolutismo desarrollista, que llevamos las cosas como nos da la gana, o el absolutismo ambientalista, que no se hace porque nos da la gana. Aquí tiene que haber un interés nacional mancomunado. Con esos 2 ejes de tránsito, el Valle Central empezaría a vaciarse. Tercero, esto es una lección que recibí de un hombre que sabe mucho urbanismo. Me dice, mire, el Valle Central y particularmente San José, en lugar de ser una isla rodeada por la circunvalación, es un archipiélago. Son muchos pedacitos incomunicados, donde se pueden hacer puentes, mini túneles que conectan barrios y empezaríamos a vaciar las grandes congestiones del centro. Y lo del río Virilla es una paradoja, Claudio, porque el fideicomiso está aprobado, el proyecto debe hacerse. Creo que de la radial. Estoy hablando de San José, San Ramón. Este gobierno tiene una circunstancia muy rara. Ahorita lo escuchaba usted y como que empieza a hacerse voz que se va a inaugurar dentro de 2 o 3 meses de 6 carriles y estaba proyectado para 8 carriles. Y este gobierno decidió reducirlo con esa visión del chiquitico. Pero Liberación tuvo miedo de seguir con el proyecto de OAS y lo asustó San Ramón y no se hizo porque ahí era donde estaba. No, yo no estoy hablando del proyecto OAS, estoy hablando del puente. El puente estaba, estaba dentro del proyecto de OAS. Para 8, dentro y fuera. Estaba dentro del proyecto de OAS. ¿Verdad? Dentro y fuera. O sea, se podía sostener. Pero vea un detalle curioso. Se cierra el Virilla en la ruta 1 y se cierra el Virilla en la ruta 3. ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? Y además, el ferrocarril en condiciones insuficientes. No se puede cambiar todo el equipo en este momento, pero no se podía prever importar o alquilar temporalmente 10, 20, 30 vagones cuando sabían que se venía esta situación tan grave para Alajuela, para Belén, para San Rafael, para Heredia, para Río Segundo, para Flores. Esto se podía hacer. Termino contestándole en lo que estábamos. Me parece que hay que hacer un refuerzo en materia ferroviaria. Yo no creo en el metro, le anticipo. El metro es deficitario en Panamá con un ingreso como el que les da el canal, y aquí hay gente hablando de metro. Sí podemos hacer opciones por tunelaje. Acueducto de Alcantarillados, casi nadie se ha dado cuenta. Inauguró hace un mes un túnel de 2 kilómetros aquí en San José.
entre Atillo y Los Ledesma para sacar aguas servidas y nadie se percató. Se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos y quiero aprovecharlos. Hay un tema que es clave, el tema de generación de empleo. Usted tocó ahorita algo con el Canal Seco, y el otro tema es el servicio público, el empleado público tan atacado desde la Asamblea Legislativa. Si alguien quiere gobernar, ocupa del servicio público, es el instrumento que se le da para gobernar. Hay que corregir algunas deficiencias en el servicio. ¿Cuál es su planteamiento alrededor del servidor público? En empleo empiezo, y la generación de empleo empiezo en educación. La educación costarricense no puede seguir sacando gente por oleadas en el campo académico. Aquí la gente tiene que salir sabiendo algo. Hay que fortalecer la educación técnica y ajustar los perfiles de salida con los perfiles de entrada al mercado laboral y con las necesidades regionales en materia de empleo, para reducir la migración campo de ciudad, porque no hay posibilidades de empleo. Esto tiene que ver con las nuevas generaciones, pero también tiene que desarrollarse una política de sostenibilidad del empleo para la gente de más de 40 años, que se viene a pique porque sus habilidades distan de las que el mercado está requiriendo. Creo que hay que aprobar la educación dual. No tengo ninguna duda al respecto, no como un extractor de pero no como el proyecto que se estaba presentando, no como un extractor de estudiantes, a lo Alemania, sino como un proyecto para gente de más de 18 años, donde se concatenan recursos del Estado y recursos del empresariado, y la gente adquiere destrezas, habilidades o capacidades y queda con empleo. Sobre el tema del sector público, me parece que aquí hay una injusticia de origen. El déficit fiscal es culpa de los empleados públicos. ¿Con qué se come eso? Los empleados públicos significan una carga, si lo quieren ver así, una inversión, si lo quieren ver así, que es poco representativa en la composición del déficit fiscal. Pongo un caso. ¿Cuánto estamos pagando de comisiones por los empréstitos que aprobamos y que tienen ejecución cero? Ahí hay plata. ¿Esa siempre fue su posición o ha cambiado con la posición de la Contralora? En relación del déficit fiscal y el empleo público. No, porque Liberación Nacional tenía una posición diferente como no, fracción. La posición mía siempre ha sido muy cautelosa. Recordemos, Claudio, que yo soy parte de quienes votamos la ley de pensiones del magisterio. Y soy el único, ni Figueres ni Antonio Álvarez lo han hecho, que pidió perdón por lo que hicimos, por la forma, porque fue impropia, y porque los contenidos técnicos que nos dieron eran inconsistentes. Desde luego la dirigencia magisterial de entonces tiene una gran responsabilidad porque no cumplieron su deber. Entonces el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. De ahí para acá yo he visto con mucho más cuidado el tema de empleo público. Le cito un sector con el que me vinculo muchísimo y he pedido una investigación en la Comisión de Derechos Humanos. El sector de la policía penitenciaria, por ejemplo. Es una gente que tiene un plus por seguridad. ¿Corren peligro o no corren peligro? Desde luego que sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a amenazar a ese sector atribuyéndoles que tienen que ver con el déficit fiscal? Se nos va el programa. Digo yo siempre que como ciudadano uno debería votar por el candidato que ofrece menos, porque es el que menos va a desilusionar. 3 promesas, solo 3. Ninguna. Usted me está dando esa visión pesimista que yo no comparto. Yo creo que hay que votar por el candidato que puede mostrar con sus hechos que tiene la capacidad, la voluntad y la integridad. Y en mi caso, yo tengo una historia de servicio público y privado, pero especialmente vengo desde abajo sirviendo. Cuando hablo de una asociación de desarrollo, de un comité de deportes, de un sindicato, de una cooperativa, Estado. Cuando hablo de una institución, he regido una institución tan compleja como el Instituto de Desarrollo Rural. Cuando hablo de materia legislativa, he estado en la Asamblea Legislativa y he dejado mi producto. No he estado en Casa Presidencial, no he sido candidato, por lo tanto, los que ya fueron, ya se vieron. Los que no hemos ido, vean lo que hemos hecho y dennos la oportunidad. Este es un candidato mucho más parecido a usted que otros que están en las galaxias. Muchas gracias, don Rolando González Ulloa, pero sobre todo agradecerles a ustedes por habernos sintonizado. Recordar que usted tiene con la política con P mayúscula un compromiso todos los lunes. Y de hoy en 8 días, si Dios lo permite, con el precandidato José María Figueres. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muy bien, Rolando.